Hola, soy Mitam TV, explorando acciones estadounidenses. El segmento de análisis de acciones de primera calidad de Estados Unidos se transmite simultáneamente en nuestro canal Mitam TV y en colaboración con Mihun TV. La empresa que analizaremos hoy en el segmento de acciones de primera calidad es Intuit. Su ticker es INTU. Este segmento de análisis de acciones de primera calidad no significa que debas comprarlas solo porque son consideradas de alta calidad. Es un segmento donde, basándonos en los datos, analizamos la situación actual y revisamos el modelo de negocio y los riesgos de esta empresa. Así que solo porque mencionemos esta acción aquí no quiero que piensen que necesariamente deben comprarla ahora mismo. Tampoco garantiza que el precio de las acciones de esta empresa vaya a subir en el futuro. Nosotros analizamos las acciones y las empresas basándonos en los datos. Por eso, cuando analicen otras empresas en el futuro, sería bueno que sepan en qué datos enfocarse y cómo interpretar esos datos para que puedan descubrir y decidir en qué invertir por ustedes mismos. La empresa que vamos a tratar hoy, Intuit, ofrece servicios de gestión financiera y servicios de gestión de impuestos para el público en general. Primero vamos a revisar la tendencia reciente del precio de las acciones y luego con los datos analizaremos 4 áreas diferentes. Si vemos el precio de las acciones de Intuit, este es el movimiento de las acciones durante el último año. Estuvo casi sin cambios durante un año y luego hubo un periodo en el que cayó bruscamente. Así que el precio de las acciones, que se negociaba alrededor de $700, bajó hasta unos $530. Básicamente, eso significa que el precio de las acciones cayó bruscamente alrededor de un 40% sin una razón especial. Por supuesto, después de fin de año, después de diciembre, cuando el índice general cayó, Intuit tampoco pudo evitarlo. Aparte de ese impacto, no hubo otras noticias ni nada más que influyera, entonces el precio de la acción bajó y luego cuando el índice se recuperó un poco, el precio subió. Si ves aquí en el medio, hay una parte donde parece que hay un hueco, como entre 650 y 700 o $750, hay un espacio vacío. Así es como el precio subió de golpe. A estos espacios vacíos normalmente les llamamos gap, y cuando el precio sube así de repente, lo llamamos gap alcista. Cuando hay un hueco porque el precio cae de golpe, normalmente lo llamamos gap bajista. Entonces, en el caso de esta empresa, hubo un gap alcista en ese momento y subió de golpe, y después de esa subida fuerte, ahora está pasando por lo que llamamos un periodo de ajuste. Después de una subida fuerte, normalmente no sube mucho más, sino que entra en una fase de ajuste. Cuando hay una subida así, mucha gente quiere vender sus acciones para asegurar sus ganancias. Entonces, a ese periodo en el que se absorbe el volumen de esas personas, le llamamos un periodo de ajuste. Y actualmente parece estar en ese periodo de ajuste después de la subida fuerte. Todavía no se ha visto una caída brusca ni movimientos de ese tipo, así que en comparación con el punto más bajo ha subido alrededor del 45%. Entonces, pues, ¿por qué hubo ese salto repentino? ¿Qué evento hizo que subiera como un cohete? Fue porque en ese momento se anunció el informe de resultados y los resultados, como las ventas, fueron mucho mejores de lo esperado. Y como hubo una sorpresa de ganancias en el mercado, el precio de la acción saltó en un solo día. Así que, en realidad, si no compraste antes de ese salto, no creo que haya mucha diferencia entre el precio de compra ahora y el precio después de ese salto. Bien, entonces vamos a verlos uno por uno. Esta es una visión general de la empresa Intuit. Por un lado, les estoy mostrando los puntos clave y los riesgos para ustedes. Esta empresa tiene varias divisiones de negocio. La primera es un servicio que ofrece contabilidad y nómina para pequeñas y medianas empresas, gestionando la contabilidad, información financiera y fiscal, entre otras cosas. El primer sector de negocio es el servicio de gestión de contabilidad y nómina y también ofrecen una plataforma donde se puede gestionar el inventario y otros aspectos similares. El segundo es un servicio que, aunque no es solo para individuos, principalmente ayuda a las personas a presentar sus declaraciones de impuestos. Y el tercero es un servicio que recomienda productos financieros, como préstamos basados en inteligencia artificial y obtiene comisiones por esas recomendaciones. Así que estos tres, especialmente los dos últimos, pertenecen a la división de negocios llamada Crédito Karma, que parece un poco diferente de lo que mencioné antes. De todos modos, es una empresa que utiliza tecnologías técnicas a través de su plataforma para resolver algún tipo de servicio. Así que si vas al sitio web de la empresa verás pantallas como estas.
Es una plataforma global de tecnología financiera, así es como lo dicen. Somos una plataforma global de tecnología financiera, así que vamos a ofrecerte nuestra plataforma que ayudará a que tu empresa crezca rápidamente. Ustedes concéntrense en ganar dinero, eso es lo que quieren decir. Aquí pueden ver que hay un servicio llamado TurboTax, que literalmente está relacionado con los impuestos. Después está QuickBooks. Books normalmente se refiere a los estados financieros. Así que QuickBooks es el negocio que ofrece servicios de contabilidad y nómina para pequeñas y medianas empresas. TurboTax es el negocio que se encarga de la gestión de impuestos. Luego aquí está Credit Karma, donde credit normalmente significa crédito o puntaje crediticio. Así que te permite gestionar tu puntaje de crédito de forma gratuita. Por ejemplo, saber cuántos puntos tienes. Claro, eso es gratis, pero hay muchos servicios de pago incluidos. Así que si lo usas, verás que en nuestro país también hay servicios similares. Por ejemplo, te recomiendan productos financieros o te ayudan a conseguir préstamos y ganan comisiones a través de estos servicios. Ese es el modelo de negocio de Credit Karma. Por último está MailChimp, que puede parecer un poco fuera de lugar. En nuestro país, en Corea, también se usa mucho. Por eso, si intentas crear una solución de correo que envíe correos por ti, también toma bastante tiempo desarrollarla. Por eso, en el caso de Yongin, cobran una tarifa por cada correo enviado. Así que es simplemente un servicio que envía correos en tu lugar. Así que, aunque es un poco diferente, esto también está incluido en el área de negocios. Tengo entendido que se cuenta como ventas incluidas en QuickBooks. Y también ofrecemos un servicio llamado MailChimp que se encarga de enviar correos electrónicos por ti. Así que ofrecemos este tipo de servicios y en términos generales son estos tres. Si vemos por áreas de negocio, la parte llamada QuickBooks representa el 37%, siendo el área más importante. Después está TurboTax, que es el servicio que ayuda a declarar impuestos, con un 27%. Luego, la parte de Credit Karma representa el 11% de las ventas, siendo la más baja. Pero hay que prestar atención porque entre las áreas de negocio actuales, esta es la que está creciendo más rápido. Así que la fuerza impulsora del crecimiento actual está bastante en Credit Karma. Si lo ven de esta manera, podrán entender la división de negocios. Déjenme hablarles un poco sobre los riesgos. El riesgo de esta empresa es que, al igual que hubo un caso similar en nuestro país, en Estados Unidos el Servicio de Impuestos Internos implementó en 2024 un sistema propio y gratuito de declaración de impuestos llamado Direct File. Entonces, antes las personas usaban servicios como TurboTax o Intuit para declarar sus impuestos. Claro, cuando entras dicen que todo es gratis, pero en algún punto clave hay casos en los que tienes que pagar. Así que ahí tenían ingresos, pero en 2014 el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos creó un servicio llamado Direct File y lanzó su propio sistema gratuito de declaración de impuestos. Así es. Entonces, en la página web, como si fuera la página del Servicio de Administración Tributaria en nuestro país, puedes hacer tu declaración de impuestos ahí. Entonces, antes, las personas y empresas que pagaban por servicios privados de declaración de impuestos, si empiezan a usar el servicio gratuito del Servicio de Administración Tributaria, obviamente eso afectaría los ingresos de esas empresas. Esta es una de las posibles amenazas. En 2025, el presupuesto del Instituto de Seguridad y Desarrollo Fiscal se amplió aún más. Y cuando las empresas privadas ofrecen servicios de declaración de impuestos, si cobran una tarifa, están obligadas a revelar los precios. Esto ha llevado a una regulación legal considerable, así que en el caso de negocios como TurboTax han surgido estos riesgos. Sin embargo, por ahora todavía no afecta seriamente a Intuit. Es un factor de riesgo y sobre este tema, ¿qué tipo de argumentos existen? Entonces, el contribuyente, la persona que debe pagar impuestos, y la persona que impone los impuestos, en realidad tienen intereses diferentes. Las personas que imponen los impuestos, de todos modos, querrán imponer lo más posible, y quienes pagan impuestos querrán ahorrar lo máximo posible. Pero el Servicio Nacional de Impuestos es quien impone los impuestos y además recibe las declaraciones de impuestos. Creo que Intuit interpreta estos aspectos como una lógica de defensa y lo está promocionando de esa manera. Si vemos en nuestro país, hubo un gran evento llamado 3.3. El 3.3 estaba relacionado con los reembolsos de impuestos del Servicio Nacional de Impuestos y ofrecían reembolsos de impuestos de este tipo de manera gratuita y realmente ayudaron a muchas personas a recibir reembolsos de impuestos gratis. Por eso, estas declaraciones al Servicio Nacional de Impuestos, que se llaman solicitudes de corrección, aumentaron muchísimo en número y el trabajo en el Servicio Nacional de Impuestos se incrementó enormemente.
Porque una vez que se presenta una solicitud de corrección, tienen que revisar si es correcta o no. Antes solo había grandes cantidades, pero hoy en día incluso los individuos presentan solicitudes por 50.000 o 100.000 wones. Como mencioné antes, hay empresas como SamSam y otras, pero la más representativa era SamSam. Si lo haces a través de ahí, de todos modos, el Servicio Nacional de Impuestos tiene que asignar personal para responder y manejar todo esto continuamente. ¿Esto está bien o no está bien? Por eso, como se generan muchos casos, y está así la situación, en Home Tax esta vez, al declarar el impuesto sobre la renta global, lo hicieron bastante conveniente. Si presionas el monto de reembolso ahí, te sale de inmediato. Por eso yo también me quedé un poco sorprendido. La agencia tributaria me cobró dinero, pero si presiono el botón de reembolso, me muestra el monto a devolver. Entonces, ¿realmente me están mostrando el monto correcto del reembolso? ¿De verdad hicieron su mejor esfuerzo para informarme? Pensé en muchas cosas y también sentí que es conveniente. Creo que ahora están ocurriendo muchas situaciones complicadas como estas. Así que más que los problemas que están ocurriendo en nuestro país, en Estados Unidos ya están implementando cosas como el INTRET. Así que no sé hacia dónde irá esta tendencia. Por eso la parte del riesgo está relacionada con este factor. Fuera de eso, por ahora no parece haber nada especial en áreas como Chris Karma o QuickBig, y también es una empresa que está bastante adelantada en cuanto a competitividad en el mercado. Como es una empresa líder en el área de impuestos llamada TurboTax, existen estos riesgos, pero hasta ahora no ha habido un evento que haya impactado significativamente en las ventas. Sin embargo, sería necesario seguir monitoreando este tipo de noticias relacionadas. Así es como se puede resumir. Eso es todo. ¿Es una empresa sólida? Sí lo es. Tiene 86 puntos y ocupa el puesto 31 entre todas las empresas que cotizan en Estados Unidos. Es el 0.5%, así que es muy alto. Probablemente haya personas que escuchan sobre esta empresa por primera vez. Es sorprendente que esté tan alto en el ranking, ya que ocupa el puesto 32 entre unas 5.500 empresas, lo cual es increíblemente alto. Y en general tiene 100 puntos en seguridad financiera, 90 puntos en rentabilidad, 90 puntos en generación de efectivo y 100 puntos en poder de monopolio. Así que en estos aspectos está completamente lleno y solo en crecimiento futuro tiene 50 puntos, pero 50 puntos no es tan bajo, simplemente pertenece a empresas con un crecimiento medio. Por eso las empresas que aparecen en este tipo de casos son típicamente aquellas que han entrado en la etapa de madurez, es decir, empresas que han terminado su etapa de crecimiento y ahora están en la etapa de madurez, suelen mostrar exactamente este tipo de patrón. Así que si este tipo de empresa sigue manteniendo alrededor de 50 puntos, significa que todavía tiene impulso de crecimiento. Pero si esta puntuación baja y aparece como una línea recta, digamos unos 10 puntos, es decir, si este pentágono aparece así y la parte superior se muestra como una línea recta y esos 10 puntos se convierten en 0, entonces puedes considerar que esta empresa prácticamente ha entrado en una etapa en la que ha detenido su crecimiento. Entonces, para este tipo de empresa es un poco difícil invertir a largo plazo. Sería mejor mover tu dinero a empresas que estén creciendo nuevamente, o esperar hasta que veas señales o medidas claras de que la empresa va a volver a crecer antes de invertir. Así que, si ahora tienes unos 50 puntos, eso significa que al menos hay un crecimiento medio. Si ves la puntuación total, ha mantenido consistentemente más de 80 puntos durante un año, así que es una acción de muy buena calidad. Este tipo de empresas tienden a ver un aumento considerable en el precio de sus acciones a largo plazo. Déjenme mostrarles algunos datos de los últimos 10 años. Como pueden ver, los ingresos por ventas, las ganancias operativas y las ganancias netas han aumentado constantemente sin altibajos especiales. Tenían un modelo de negocio muy sólido y poderoso. Si vemos el margen de beneficio operativo es del 22.2%, aunque en el pasado llegó a estar cerca del 30%. Así que el hecho de que el margen de beneficio operativo haya bajado un poco es uno de los puntos que debemos tener en cuenta y revisar. Estos son datos anuales. Los datos recientes, llamados datos de los últimos 12 meses, muestran un valor acumulado del 24.3%. Así que, si solo vemos los datos recientes, el margen de los últimos 12 meses está subiendo. Es decir, el margen está mejorando en los trimestres más recientes. Así es como hay que interpretarlo. Por lo tanto, se puede interpretar que actualmente la empresa está recuperando su margen de ganancia. Después, normalmente, no suelo mostrar mucho los gráficos de rendimiento sobre el capital y precio sobre valor en libros, pero traje los de esta empresa porque por lo general los indicadores de rendimiento sobre el capital y precio sobre valor en libros se mueven en la misma dirección. Es que no puede ser de otra manera.
El rendimiento sobre el capital se mueve primero y el rendimiento sobre el capital también se mueve según la utilidad por acción, pero cuando el rendimiento sobre el capital se mueve, el precio sobre valor en libros simplemente lo sigue como una sombra. Por eso, cuando el rendimiento sobre el capital sube, el precio sobre valor en libros sube, y cuando el rendimiento sobre el capital baja, el precio sobre valor en libros baja. Pero el precio sobre valor en libros es un indicador de inversión que llamamos valuación. Así que lo que significa valuación es que cuando el precio de la acción que debería bajar cae y el rendimiento sobre el capital sube, el precio de la acción sube y el precio sobre valor en libros también debería subir. Así es como funciona. Si ves este punto, está así para abril de 2025, entonces debe ser desde principios de 2025 de enero a abril, ¿verdad? Si ves este periodo, el rendimiento sobre el capital subió. Entonces, cuando el rendimiento sobre el capital baja así, el precio sobre valor en libros también debería bajar de esa manera. Lo que llamamos el múltiplo precio-valor contable. Si ves aquí, el rendimiento sobre el capital subió bruscamente, ¿verdad? Subió así, pero el precio sobre valor en libros, por el contrario, bajó de esta manera. Estos casos son raros. Normalmente debería seguir al rendimiento sobre el capital. Entonces, a largo plazo, estos momentos son muy buenos para invertir, porque el rendimiento sobre el capital, que es el valor de la empresa, sube y el precio sobre valor en libros, que es el precio, baja. El precio ha bajado, el valor ha subido, el rendimiento sobre el capital ha subido y el precio sobre valor en libros ha bajado. Este momento es el mejor para invertir, así es como se puede ver. De hecho, traje un gráfico del precio de las acciones del último año. Si lo ves, en este punto hubo una caída brusca y este sería el momento en abril. Cuando ves este punto, como el precio de las acciones cayó así, obviamente el precio sobre valor en libros, que compara el precio con el valor en libros, también bajó. Así que, como el precio bajó, el precio sobre valor en libros también bajó. Pero en este momento en que el precio sobre valor en libros bajó, la rentabilidad seguía siendo bastante buena. Pero cuando el mercado se estabilizó, el precio de las acciones subió rápidamente y especialmente en medio de esto hubo un anuncio de resultados con una sorpresa de ganancias, lo que provocó un salto en el precio y por eso subió aún más rápido. Por eso está recuperando su valor real. Si prestas atención a este tipo de gráficos, te puede ayudar a descubrir buenas empresas. Luego, si vemos el estado de flujo de efectivo, el flujo de efectivo de las actividades operativas está creciendo de manera constante, ya que aquí el cero es la referencia, arriba es positivo y abajo es negativo. Así que el flujo de efectivo de las actividades operativas es de 6.200 millones de dólares, el de inversión es menos 1.300 millones y el de financiamiento también menos 1.300 millones. Así que el flujo de efectivo positivo en operaciones y negativo en inversión y financiamiento es típico de una empresa de alta calidad, es una empresa muy buena. Y en el caso de la utilidad neta, ahora es de 3.400 millones de dólares, pero el flujo de efectivo de las actividades operativas es de 6.200 millones de dólares, casi el doble. Entonces, esto significa que la utilidad neta también tiene la posibilidad de crecer, siguiendo el flujo de las actividades operativas. Porque en el flujo de efectivo de las actividades operativas no solo está la utilidad neta, sino también, por ejemplo, la depreciación y otros gastos que en realidad no salen en efectivo, y esos montos suman o restan en el flujo de efectivo de las actividades operativas. El hecho de que el flujo de efectivo de las actividades operativas sea alto y que todavía haya una gran diferencia con la utilidad neta, significa que la empresa ya tiene un potencial considerable para mejorar su utilidad neta. Si ves, el precio de las acciones y la utilidad por acción están creciendo de manera constante, ¿verdad? Así, el precio de las acciones se moverá siguiendo esta tasa de crecimiento, pero el precio puede subir bruscamente, bajar bruscamente, subir de nuevo, bajar de nuevo, puede moverse de cualquier manera. Entonces, ¿cuándo vamos a comprar? En lugar de hacerlo cuando el precio de la acción ha subido bruscamente, es mejor identificar puntos como estos cuando ha pasado por una corrección. Incluso si inviertes en la misma empresa, algunas personas pueden tener un rendimiento muy bajo o incluso negativo. Porque las personas que compraron en ese momento, aunque haya subido, su rendimiento será solo de esta cantidad, ¿verdad? Pero los que compraron en este otro momento, su rendimiento fue así. Es decir, los rendimientos no pueden ser iguales. Por eso, dependiendo de cómo observes la evaluación, el flujo de fondos o el momento de compra y venta, aunque inviertas en el mismo activo, el rendimiento puede ser muy diferente. Nuestra aplicación ChoiceStock ya está disponible. Puedes descargarla desde Google o Android o desde iPhone y al usarla podrás acceder a los datos disponibles y también recibir nuestros servicios de notificaciones push que ofrece la aplicación. Por eso debes configurar las notificaciones push en la app para que más adelante puedas recibir buenas oportunidades de promociones y cosas así. Como puedes recibir notificaciones, no te preocupes porque no enviamos mensajes innecesarios. Si configuras la recepción, seguramente recibirás buena información.
Si ves el rendimiento esperado, hace rato nuestra puntuación de potencial de crecimiento futuro era de 50 puntos, lo viste antes, ¿verdad? Con el sistema de 5 niveles dijimos que 50 puntos en la cuenta significa que esta empresa tiene un crecimiento medio. Todos estos datos se revisan, así que aunque no los veas, si ves 50 puntos puedes darte una idea de cuánto ha crecido. Las ventas son de 18.700 millones de dólares, 21.000 millones y 23.500 millones. Si ves, crecen entre un 12 y 15%, así que la tasa de crecimiento de las ventas es la típica de una empresa en una etapa de madurez. Así que es similar a Microsoft o Google. Si ves el utilidad por acción, este año es 26%, así que es un poco alto, y luego 17 y 17, así que esta empresa es igual. Entonces crece a un nivel medio. Basándonos en este nivel de crecimiento, decidimos la valoración y el momento de compra y venta. Así es como debe hacerse. El hecho de que el precio de las acciones haya subido no significa que sea una empresa de alto crecimiento. Así es. Así que tomen como referencia este gráfico y vamos a ver la valoración. Si ves la valoración y el precio de las acciones de esta empresa, no hay periodos de subidas bruscas, más bien sube poco a poco, como en escalones. Luego, la razón por la que aquí subió de golpe fue porque los resultados mejoraron bastante y el valor de la empresa saltó. Pero si ves el precio de las acciones, también sube al mismo ritmo. Por eso, empresas como Intuitive, si compras cerca o por debajo de su valor justo, es muy probable que obtengas una rentabilidad acorde al ritmo en que aumenta el valor de la empresa. Eso significa que la dificultad de inversión es baja. Si preguntas cuándo comprar, si compras cerca del valor justo, el precio de la acción subirá al mismo ritmo que la utilidad por acción o el valor de la empresa. Así que ese sería el caso. Y luego, las empresas que marqué en amarillo han caído 2 veces a la zona de infravaloración. En el último año, estos momentos se registraron a precios aún más bajos. Ahora mismo, el precio de la acción está aquí y aquí. Si aquí también baja y choca o cae a este nivel, podría ser una muy buena oportunidad. Por eso definitivamente hay que observar los cambios en las previsiones de resultados. Si los resultados bajan o salen peor de lo esperado y caen por debajo de este nivel, lo mejor es esperar un poco. Aquí, aunque los resultados claramente son buenos y salen bien, la caída se debió al índice general del mercado y a la situación del mercado, por eso fue mucho más fácil tomar una decisión. Después, por último, si vemos el lado del momentum alrededor de mayo, en el gráfico media móvil exponencial, la línea de 5 días cruzó la de 20 días, es decir, la línea verde superó la gris, y después de eso, todas las líneas se alinearon en orden ascendente. En este punto, cuando las 3 líneas se alinean en orden ascendente, a partir de ahí el precio de la acción tiende a ir en una tendencia alcista. Por el contrario, si ves aquí, se alinearon en orden descendente. La verde está arriba, luego la gris y después la azul. Cuando eso sucede, la tendencia bajista es fuerte. Entonces, aunque la evaluación sea baja en ese momento, no compremos. No sabemos hasta cuándo seguirá cayendo, así que compremos cuando el flujo de fondos cambie. Por eso, en nuestro sistema de señales de compra y venta, solo aparece la señal de compra cuando el flujo de fondos da la vuelta. Incluso si la evaluación está en el punto más bajo, no aparece la señal. Solo cuando el flujo de fondos cambia un poco, entonces sí podemos esperar más tiempo. Si compras y el periodo de caída se alarga, tu dinero puede quedar atrapado mucho tiempo. Por eso, aunque compres un poco más caro que el precio más bajo, es mejor aprovechar el tiempo y la eficiencia de la inversión. Ahora vamos a movernos al sitio y les voy a mostrar algunos puntos importantes sobre Intuit. Así que revisaremos esos puntos y los resumiré para ustedes. Si entramos a Intuit, vemos que la señal de compra salió el 28 de abril. Salió el 28 de abril con una señal de compra en $624 y actualmente ha subido alrededor de un 22.5% y esto fue un salto de gap, pero hoy, más que eso, vamos a entrar a la parte financiera. Si van a los gráficos financieros, pueden ver los gráficos que mostré antes en la pantalla, ya sea de forma anual o de otras maneras, pero voy a revisar el trimestre. ¿Qué les parece si hago clic en el gráfico trimestral? Se siente un poco extraño, ¿verdad? Si lo ves así, las ventas suben de repente y luego caen mucho otra vez. Así es la situación en cada trimestre. Si ves la obra de 2025 que aparece como cierre de abril de 2023 y la obra de 2022 de 4 años son muy altas, ¿verdad? En estos periodos esta empresa se ve muy afectada por los resultados estacionales.
Por eso no deben analizar solo con los resultados trimestrales. Si analizan con los resultados trimestrales, deben hacerlo de manera anual o anualizada. Anualizada significa sumar los 4 trimestres. Así es como se suma. ¿Y cómo se calcula el valor anualizado del trimestre anterior? Se suma de esta manera. Entonces, siempre habrá un trimestre que sobresale, porque al ser anualizado se suman los últimos 12 meses. Por eso, los datos anualizados eliminan el efecto estacional y estos datos se llaman datos trailing. Así que, para las empresas que tienen estacionalidad, es muy importante analizar usando los datos anualizados. Así que, como mencioné antes, aunque los datos trimestrales de esta empresa se ven así, si los revisas anualizados, se muestran de manera mucho más clara y sin esas variaciones. Por eso recomiendo ver los datos anualizados. Luego, al revisar los estados financieros de esta empresa, otra cosa que me llamó la atención es que si ves aquí, el total de activos aparece en el desglose de activos y los activos suman 36.500 millones de dólares, pero de esa cantidad lo que más pesa son los activos intangibles, que suman 19.000 millones de dólares, o sea, son como 20.000 millones de dólares, es una cantidad enorme. Será como el 60%, seguro supera el 50%, creo que se acerca al 60%. Entonces, esta empresa invierte el 60% de sus activos en activos intangibles. ¿Cómo ganan dinero con eso? Los activos intangibles son dinero gastado en cosas que no tienen forma, que no se pueden ver. Pero si ves, esta empresa siempre ha tenido activos intangibles. En algún momento del pasado hubo un punto en el que aumentaron de golpe. Ahora solo estoy viendo los datos anuales, pero si ves aquí, primero eran 1.700 millones de dólares, luego 8.900 millones, y en este punto saltó a 20.000 millones de dólares. En ese momento hubo una inversión enorme en activos intangibles, y si ves el 31 de enero de 2022, el valor sube de golpe. Después de eso, se mantiene igual, sigue casi al mismo precio todo el tiempo. La razón por la que los activos intangibles van bajando poco a poco es por la amortización de activos intangibles, que significa que su valor se va reduciendo poco a poco. Es igual que la depreciación, pero se aplica a los activos intangibles, así que si los vas amortizando, el valor disminuye. El momento en que aumentaron al principio es el que se ha mantenido hasta ahora. En general, hay 2 casos principales en los que estos activos intangibles saltan, pero creo que solo necesitas recordar el primero. Principalmente ocurre cuando hay fusiones y adquisiciones, es decir, cuando hay una fusión o adquisición. En ese momento, tengo entendido que Intuit adquirió una empresa relacionada con ese negocio. Cuando se realiza una adquisición, la cantidad que se paga por encima del valor contable de la adquisición se registra como un activo intangible. Así que, si ves en los estados financieros que los activos intangibles aumentaron de repente, puedes pensar, hicieron una fusión o adquisición. ¿Qué tipo de fusión o adquisición hicieron? Entonces, durante ese periodo, busca si hubo una fusión o adquisición con esa empresa. Si buscas por el periodo, puede que encuentres artículos sobre la fusión o adquisición, o puede que no encuentres nada. Si quieres investigar más, aunque no haya artículos, puedes seguir buscando. Entonces entra al sistema de divulgación electrónica, Electronic Data Gathering, Analysis and Retrieval, y durante el periodo en que hubo ese salto, abre los estados financieros o el informe anual de la empresa, como el 10Q o el 10Q. Sabes el área de activos intangibles, ¿verdad? Si buscas la palabra clave asset en Internet, te va a mostrar esa área. Entonces ahí aparece detalladamente cuánto pagó la empresa por una fusión y adquisición y cómo lo reflejaron en los activos intangibles. Así es como debes analizarlo. Entonces, primero es una fusión y adquisición. Segundo, a veces se incluyen los gastos de desarrollo, pero eso no suele ser muy significativo. Así que, si ves que los activos intangibles aumentaron poco, probablemente fue por una fusión y adquisición, y puedes pensar que la empresa creció a través de eso. Aparte de eso, si ves, todos los activos de esta empresa son en efectivo. Tienen 5.400 millones de dólares en activos líquidos y 2.000 millones de dólares en inversiones a corto plazo. Eso suma 7.400 millones de dólares. Entonces, esta empresa no tiene tantos activos de inversión a largo plazo. Tienen alrededor de 7.400 millones de dólares en efectivo. Tienen alrededor de 7.400 millones de dólares en efectivo. La última vez que hicieron una adquisición, parece que gastaron unos 200 millones de dólares. Gastaron alrededor de 20.000 millones de dólares. Y si ves aquí abajo, también tienen una deuda de unos 7.000 millones de dólares, pero la deuda no parece ser algo grande. En el caso de esta empresa, si ves ahora, tiene mucho flujo de efectivo de actividades operativas y casi 6.000 millones en flujo de efectivo libre. Como generan ese flujo de efectivo en un año, el efectivo seguirá acumulándose bien. Aquí si ves, puedes ver la velocidad a la que esta empresa acumula efectivo. Por ejemplo, aquí dice abril de 2025, enero y octubre. Estos son periodos de 3 meses.
Entonces, si ves aquí, la suma de estos dos es el flujo de efectivo. Y así es como va, así es como se mueve. Es probable que este flujo de efectivo siga aumentando. Entonces, con ese flujo de efectivo adicional, la empresa podría seguir invirtiendo. Y por supuesto, como puedes ver arriba, invertirán en cosas como gastos de investigación y desarrollo o gastos administrativos y de ventas. Claro que invertirán en eso. Además de eso, por ejemplo, si hay situaciones en las que necesitan hacer fusiones y adquisiciones. Con el flujo de efectivo aumentado también pueden adquirir otras empresas para aumentar el volumen de la compañía. Es una buena empresa que tiene un flujo de efectivo con potencial. Así es como se puede interpretar. Y si revisamos los dividendos de esta empresa, también es una de las compañías atractivas en cuanto a dividendos. Recibió 4 de 5 estrellas y la razón no es el rendimiento de los dividendos, sino que estos dividendos están aumentando cada año. Si lo ves así, este año el dividendo subirá hasta aproximadamente $4.13 y en ese caso el rendimiento de los dividendos será de al menos 0.5%. Así que recientemente, durante unos 12 años consecutivos, han estado aumentando los dividendos, por lo que como acción de dividendos también tiene una tendencia bastante buena. Por último, les mostraré una cosa más. Quiero darles un consejo. Por ejemplo, después de analizar Intuit y encontrar una empresa así, a veces queremos ver cómo está esta compañía en comparación con otras empresas, ¿verdad? Entonces, hagan clic aquí, seleccionen resumen de la empresa y debajo del resumen verán una sección que dice industria. Aquí hay un enlace, está enlazado. Así que si hacen clic en esto, les mostraremos la industria a la que pertenece actualmente Intuit. Como pueden ver aquí, hemos listado solo las empresas de la primera categoría de tecnología, la categoría principal, y la segunda categoría de tecnología, que son las empresas de aplicaciones de software. Entonces aquí, Intuit está en primer lugar, Intuit es el número 1, CoreWard es el segundo, SAP es el tercero y ServiceNow es el cuarto. Cadence, Design, Ansys. En estos lugares, si quieres elegir una empresa con alto potencial de crecimiento futuro, aquí puedes volver a ordenar. Puedes ordenar por capitalización de mercado o de otras maneras. Entonces, aquí en la opción de ordenar, quiero hacerlo por empresas con alto potencial de crecimiento. Si presionas así. En la categoría de aplicaciones de software, la empresa Dave tiene la puntuación más alta con 85 puntos. Luego, Menervin con 85 puntos, Duolingo con 85 puntos y Sportradar con 85 puntos. Ir buscando empresas una por una en orden también es una muy buena manera. Creo que les será útil si lo utilizan de esta manera. Con esto concluimos el contenido de hoy sobre la búsqueda de acciones de Intuit. Si les fue útil, por favor suscríbanse, denle like, activen las notificaciones y dejen un comentario de apoyo. Muchas gracias.